La pileta residencial les ofrece una opción de vida refinada para el adulto mayor. Mira, escuchen bien, relax, confort, calidad de atención, independencia, calidez humana, actividades individuales y en grupo, amplia comodidad, cocina con ingredientes naturales, asistencia personalizada y controles médicos programados. Allí tienen toda la información para poderse comunicar. La pileta residencial. Nosotros vamos a ir en instantes nada más al tema central del día de hoy, pero antes, tal vez si quisieran los panelistas alguna reflexión sobre el bloque anterior, la ley, bueno, el artículo sobre femicidio incorporado, aprobado por senadores, unánimemente, por lo que nos contaba Daniela Paisé, la senadora. Yo creo que el valor, como decía Paisé, está dado por empezar a llamar a las cosas por su nombre, eso es indudable, más allá que después la cantidad de años, bueno, eso lo manejan los juristas, pero tuvimos que esperar 1 año y medio prácticamente para aprobar un proyecto que se votó por unanimidad, donde no hubo mayores discrepancias. ¿Qué pasó en este año y medio? Me gustaría saber. También me gustaría que este proyecto de ley integral, que es donde creo que puede estar el cambio, porque habla de educación, obliga al MIDES a dar asistencia, refugio a las mujeres que no tienen a dónde ir, que eso también puede ser un factor por el cual no la ley denunciar. integral está muy pendiente ahí, ¿no? No, hay discrepancias dentro del propio Frente Amplio, que se pone de acuerdo para derogar el artículo de abuso de funciones, pero no se pone de acuerdo para votar esto. Totalmente de acuerdo. Dos cositas. Leo. En realidad creo que esto no soluciona nada. Femicidio, feminicidio, en realidad la diferenciación. Cadere es matar en latín, básicamente femicidio es matar a una mujer por tema de odio, no sé cuánto. Y feminicidio es cuando entra el Estado, cuando hay, como dijo la senadora Paisé, un tema del Estado que no es menor. No son dos palabras diferentes. Pero por otro lado creo que esto no soluciona nada. Es más, muchos juristas, habría que hablar con algún jurista, dicen que esto va en contra de lo que es la igualdad de las leyes, la igualdad para todos. Creo que obviamente hay unanimidad porque lo políticamente correcto campea, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que levantar la mano porque si no queda mal si no levantás la mano, pero creo que es un tema, y acá recuerdo a venir Sartú, que ha venido un par de veces y nos ha hablado, bueno, de esas 48 mujeres que en realidad en los 200 y los 100 y pico, 200 asesinatos que hay son un porcentaje, y en realidad nos estamos olvidando del otro porcentaje de asesinados que hay por diferentes motivos que en realidad quedan como para un... Pero es el porcentaje que se puede evitar, porque te está matando la persona que está a tu lado. Con esto no lo evitás. Por eso estamos hablando de la necesidad de la ley integral. La ley integral es otra cosa. Y también la necesidad de llamar a las cosas por su nombre, que no es una banalidad. Un centro que levanta el Poder Legislativo para la gente, ¿no? Pero no es una banalidad llamar a las cosas por su nombre. Si me permitís, Breve, por favor, coincido plenamente y digo que no es, cuando hablamos de la baja de la edad de imputabilidad, hay acuerdo en todo el mundo que no por agrandar las penas, no con la baja, perdón, sino con las medidas que proponía la oposición. No por agrandar las penas se va a abatir el delito, eso decían que estaba demostrado internacionalmente. ¿Por qué ahora agrandar las penas sí abate el delito cuando estos crímenes de odio no pasan por el temor a sufrir una represalia? Lo que sí hay que hacer, claro, es poner la plata que tiene que poner el Estado para que haya refugios, para que eficientemente se libren las órdenes, para que no se puedan acercar los agresores a la víctima. No se olviden que tipificarlo de esta manera en realidad es simbólico. ¿Qué quiere decir? Es poner el tema visible. Hay un tipo de crimen que está inspirado en el odio, en el menosprecio hacia la mujer, que no tenía lugar, no figuraba como delito. Sí, era un homicidio común, y ponerle agravante, el punto no es más pena, el punto es que se visualice que tenemos ese problema. Que sea suficiente, por supuesto que no, como planteaba Leo. Nadie espera que por esto baje el número de casos. Ni que hablar, por supuesto. Yo creo que es real que es necesaria la ley integral y evidentemente es súper necesaria para entender todo lo demás. Pero me parece que, como ya dije en algún otro programa, todas ese tipo de señales positivas que es poner sobre la mesa temas que están en la calle, me parece que está bien. Es más, yo creo que, como dice Leo, puede ser por la galería haber levantado la mano en 31 para aprobarlo, pero también es por la galería alguna opinión de juristas, ¿no? Hablando de que puede ser o puede atentar contra el proceso de igualdad. Yo entiendo, es posible que sí, a nivel de letra. A nivel de letra, pero en la calle estamos viendo cómo hombres matan a mujeres simplemente por eso, por ser mujeres dentro de su casa, o sea, en las 4 paredes. El tema es si la matan simplemente por ser mujeres, bueno, es toda una discusión. Bien, yo lo que espero que no sea por la galería, y discúlpenme, pero tengo que irme para el otro tema, discúlpenme, ojalá lo que no sea por la galería, es las propuestas que traen, y van a ser públicas también, el sindicato de funcionarios de UTE, AUTE, que dicen que con algunas propuestas como ellos plantean,
finalmente nos puede salir más barata la cuenta de UTE todos los meses, porque eso es algo de lo que nos hemos quejado eternamente. Hablamos de un país que ha hecho una apuesta muy importante a lo que son las energías renovables, a la diversificación energética, con la esperanza además de que finalmente en la factura se note alguna diferencia, cosa que no es tan tangible. Es más, subieron a principio de año las tarifas, pero más allá de lo que nos cuesta por bolsillo, lo que plantea el sindicato de UTE remite también a cómo nos vamos a parar de aquí en el futuro, ¿no? Lo público versus lo privado, todo el elogio a la energía eólica, sí, fantástico, cuidado. Ellos nos van a explicar por qué todo no es la panacea y ni siquiera estamos hablando de si te va a salir más barato o más caro. El punto es el siguiente: nosotros tenemos que recordar que este país tiene políticas de Estado en lo que tiene que ver con energía, ¿verdad? Que fueron presentadas en el 2008 por el Poder Ejecutivo, pero que después en el 2010 Comisión Multipartidaria también las aprobó. Y esto es para largo plazo. Son políticas que no son para 2 años ni 10, ¿no? Entonces hay que ver cómo va a ser tomada y recibida toda la propuesta que trae el sindicato. Hoy tenemos a su presidente aquí, Gabriel Soto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Y bueno, un poco como arranque, nomás no puedo evitar hacer una pequeña referencia al tema anterior, que es una... Bienvenido. Es una triste alegría que se haya votado, por lo menos en primera instancia, esta ley. Triste porque que este pueblo esté necesitando una ley como esa es algo que nos debe preocupar de sobremanera. Pero creo que es un paso que no resuelve el problema, pero que es un paso necesario, imprescindible para poder avanzar a resolver una situación que es absolutamente grave y crítica. Nosotros como sindicato... Y ahora switcheamos, porque... punto aparte. Ahora vamos a la energía. Ahí está. Disculpen. No, está perfecto. Sentía la necesidad de plantear esa breve... Yo no te pregunté nada para no comprometerte, pero en definitiva sabía que estabas acá y que estabas escuchando. El movimiento sindical ha intentado, ha impulsado, ha buscado, ha propuesto, ha generado todas las herramientas posibles para intentar hacer frente a esta problemática que, remarco, no se resuelve con lo votado recién, pero que es un paso muy importante que nos tiene que poner sobre la mesa el tema y nos tiene que hacer reflexionar y actuar sobre el tema. Ni que hablar. Soto, permítame un paréntesis, porque la violencia de género que llega a matar a una mujer es la expresión más cruda, pero esto en realidad también pasa por, todas las brechas que hay entre el hombre y la mujer y, por ejemplo, las brechas laborales o las brechas en los puestos o cargos de poder, y ahí los sindicatos tienen un deber. Por supuesto, por supuesto. Nosotros, mirá, en el mes de marzo hicimos un encuentro nacional, ya es el segundo encuentro nacional de mujeres de AUTE. Sigo con el paréntesis, ¿no? Sí. Este encuentro nacional de mujeres de AUTE, donde las compañeras, vinieron compañeras de todo el país, estuvieron analizando, y una de las cosas que identificaban las compañeras era cómo la proporcionalidad que existe en los organismos de dirección de nuestro propio sindicato, ¿no? De AUTE, que es un sindicato nacional, somos uno de los sindicatos más grandes del país en cantidad de afiliados, cómo se ve reflejado eso, la falta de compañeras en los espacios de responsabilidad. Y eso es un problema que quizás se resuelva o no con un tema de cuota o no, pero en realidad es un problema que existe, es real. No se puede invisibilizar porque hay una realidad que las mujeres hoy por hoy no tienen una participación mucho más restringida en los espacios de dirección, y eso es un problema general. También apunta a resolver, también desde otra dimensión... Todos tenemos, Soto, nuestra cuota aparte de responsabilidad en la deconstrucción y la reconstrucción de una sociedad mejor. Así que en ese sentido no fue un palo exclusivamente para pero eso es remarco esto porque es la autocrítica que nosotros mismos nos hacemos y lo que nuestras propias compañeras nos reclaman. Realmente tenemos que empezar a cambiar. Las estructuras tienen que ser mucho más participativas, mucho más democráticas, porque es la única forma que las herramientas sean de verdad herramientas válidas, contundentes y realmente construyan políticas para todos. Y bueno. Hablando de políticas para todos, ¿podemos ir a las políticas energéticas? Concretito. Bueno. ¿Fue un tarifazo lo que hizo UTE? Nosotros siempre le zafamos la discusión de tarifazo sí, tarifazo no. Nosotros tenemos un problema acá planteado en Uruguay mucho más grueso que una discusión circunstancial, ¿no? Como tampoco consideramos que cuando la UTE ajustó por debajo de la inflación hace un tiempo, fue una rebaja real de las tarifas, tampoco consideramos... Porque no es el tema que hay que discutir. Nosotros acá tenemos un problema y está instalado un problema de fondo. ¿Cuál es para ustedes, mayormente? El problema... A ver, nosotros
yo trabajo en el sector reclamos, ¿no? Un ejemplo bien claro, ¿no? Y las veces que vamos a la casa de los usuarios, cuando hacen las reclamaciones por falta de luz, la queja por el costo de la tarifa de UTE es permanente. Y créanme cuando digo de verdad que es permanente, insistente y con toda razón. Tenemos una tarifa que pesa muchísimo en la realidad del bolsillo de los uruguayos. Pesa muchísimo. Nosotros empezamos a ver, bueno, ¿por qué pesa tanto esto? ¿Por qué pesa tanto? Y ahí empezamos a desentramar un poco el problema. Sobre todo, perdón que te interrumpa, pero no se puede dejar de ver todo lo que hemos aplaudido y en lo que somos ejemplo en el mundo por nuestra matriz energética, la diversificación, las energías renovables, toda esa apuesta. En definitiva, ¿cuándo a mí me va a llegar menos tarifa de UTE? ¿Cuándo, en definitiva, no va a haber gente colgada, por ejemplo? ¿Cuándo va realmente a llegar a todos lados? ¿Cuándo se va a notar todo esto? A ver, nosotros, justamente, en este marco, yo había empezado un poco por el tema tarifario exclusivo, pero en realidad debo ubicar un poco de dónde viene esta propuesta y dónde nace. Nosotros en el marco de que este mes estamos cumpliendo años, 68 años cumple nuestro sindicato, organizamos una serie de actividades. Entre ellas, como central, un encuentro internacional de trabajadores de la energía. Vienen sindicatos de todo el continente y nos propusimos analizar la realidad latinoamericana en torno a un problema que es cada vez mayor y cada vez más presente con el tema de los recursos energéticos. En los países, de distintas formas, pero en todo se manifiesta un problema real. Hay un avance de lo público, de lo privado por sobre lo público y hay una disputa importante de la apropiación de los recursos energéticos a todos los niveles. Y esa disputa es necesario entenderla, discutirla y bueno, nosotros en realidad queremos generar este ámbito con sindicatos de todo el continente. En ese marco, el día viernes 21, este viernes próximo, vamos a presentar básicamente dos trabajos. Uno que refiere a una profundización, un avance en nuestra visión, en fundamentos de nuestra visión crítica acerca de el cambio en la matriz energética. Una visión crítica acerca de la política energética. Que nosotros entendemos que si bien era importantísimo que este país transitara hacia la construcción de energías renovables y abandonáramos, generemos independiente del petróleo y sin agredir al medio ambiente de una forma que lo estábamos haciendo, pero la forma que se hizo, desde nuestro punto de vista, fue absolutamente equivocada. Desde nuestro humilde punto de vista, fue absolutamente equivocada. ¿Dónde estuvo el error? ¿En qué radica el error? Y básicamente que pasamos a hacer que esto fue una privatización. Porque las terminales eólicas están mayormente en manos de privados. La gente sigue pensando que los molinos son de UTE. Solamente el 11% de los molinos de este país son de UTE. El resto son molinos privados. Privados que se vinieron a instalar porque tuvieron unas garantías y beneficios muy importantes, muy importantes. Que también le vino muy bien a nuestro país por otro lado. Siempre la inversión que viene de afuera también se traduce en cosas positivas, no solo hay que demonizarla porque sí, ¿no? No, no hay que demonizarlas, pero hay que entender, a ver, ¿qué es lo que puede...? Porque entendiendo los beneficios que se le da, se puede entender, a ver, llegamos a analizar, bueno, ¿qué fue lo que nos deja? ¿Cuáles son los beneficios que se le presentó a los generadores privados para que vinieran a instalar eólica a este país? Una política que fue, como decían hoy, un acuerdo multipartidario. Estos fueron todos los partidos políticos que se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer esto. De acá al 2030 vamos a cambiar la matriz energética. Y se propusieron hacer, 300 megavatios de energía eólica. Vamos a generar condiciones favorables. ¿Cuáles son esas condiciones? Y plantearon básicamente dos. La primera, del punto de vista fiscal, exoneración del 100% de impuesto a la inversión. No pagan nada. No pagan ni el IVA del alambre de la portera, no pagan absolutamente nada, tienen el 100% de la exoneración. Ese es el primer beneficio muy importante, que no todas las inversiones la tienen. Es más, ese 11% de molinos que son de UTE no son considerados de interés nacional y pagan absolutamente todo. Pagan absolutamente todo. Los privados no pagan nada. ¿Y a cuánto nos vende la energía eólica ese privado? Ahí viene la otra cuestión. Ese fue el primer beneficio. ¿Cuál era el otro beneficio? ¿Cuál es la otra cosa para hacer jugoso el negocio, digamos, que se vengan a instalar? Y bueno, la UTE le ofreció la firma de contratos, ¿tá? Un contrato que me comprometo durante 20 años a comprarte toda la energía que produzcas, el 100% de la energía que produzcan esos parques, a un precio fijo en dólares. Energía que estoy comprometido a comprar aunque no la necesite. ¿Para cuánta energía necesita el Uruguay eólica hoy
puede usar Uruguay? Siempre hay una demanda satisfecha, digamos, ¿no? Nosotros tenemos acá un problemita. Yo hoy decía, la multipartidaria se puso el objetivo de 300 megavatios. Bien. Si habrá salido jugoso el negocio, ¿tá? Si habrá sido jugoso, que hoy vamos a cerrar el año 2017, se estiman, con 1.500 megavatios instalados de energía eólica. O sea, se superó ampliamente esas condiciones, esos objetivos iniciales. ¿Y por qué? Porque hubo una sobreoferta para poder y venir a invertir en ese tipo de inversiones que superó cualquier cosa. ¿Por qué había sobreoferta? Y sí, porque las líneas de crédito que se conseguían a nivel privado, la propia garantía era la propia UTE, en el sentido que tenías un comprador seguro, este modelo de negocio, sí, se consiguieron tasas de interés bajas, había facilidades para la inversión y a su vez se dieron todas las condiciones para que esto sea un negocio que sea cada vez más ampliable. Bien, la pregunta es, nuestro país, ¿qué capacidad tiene hoy de utilización de esa producción de energía eólica? ¿Cuánto vamos a desperdiciar? ¿Cuánto hay que vender afuera? ¿Y de quién es la ganancia en el caso de vender afuera? Ahí va. Nosotros planteamos la crítica y objetamos tres cosas. Sí. Tres cosas de esta política energética. La primera, decimos que es más cara y fundamentamos que es más cara. La segunda, que para nosotros promueve una gestión más ineficiente de los recursos energéticos. Y la tercera, que entendemos que es una pérdida de soberanía a nivel país. ¿Por qué decimos que es más cara? A ver, nosotros estamos comprometidos a comprar energía a 70, 80 dólares, promedio, que es lo que se le compra, son los contratos de compra-venta que hay con los eólicos. Hay más, algunos de menos y algunos cerca de 90, otros de 65. Promediando podemos ubicar simplemente de referencia a la discusión 70, 80 dólares. Con ese escenario de negocios, nosotros hemos llegado a situaciones en las cuales hemos tenido agua disponible en las represas de UTE, del Río Negro, agua disponible, y hemos tenido que abrir los vertederos para mantener la cuota de seguridad y tirar agua, literalmente tirar agua sin generar. Literalmente tirar agua sin generar, que podríamos haberla comprado, haber generado energía a 7 dólares, la tiramos porque estamos obligados a comprar energía a 70, 80. Y hablando de renovables, ahí el agua también tiene su protagonismo, ¿no? Y es muy anterior al cambio de matriz y todo lo demás. Por supuesto, acá hay discusiones que son bien interesantes y bien de fondo. Nosotros acá planteamos, en un año seco, Uruguay gastaba muchísimo en petróleo. Un año seco porque los sistemas energéticos hay que verlos en plazos de largo plazo. No se puede comprar un año contra el otro porque Estos contratos con privados, ¿no? ¿De cuánto tiempo son? 20 años. Contratos por 20 años. 20 años que se comprometen a este formato. Entonces, acá está planteado el sistema, ¿cómo funcionaba el sistema eléctrico antes? Cuando UTE era dueña del 100% del parque generador, perdón, Uruguay era dueño del 100% del parque generador, porque ahí también incluye Salto Grande, que no es de UTE, pero... ingresaban, a medida que la demanda de la energía en el país se iba necesitando, bueno, entraba primero las máquinas más baratas, que obviamente son las hidráulicas, y después sucesivamente las máquinas más caras, hasta llegar a las térmicas, que son las más caras de todas. En años de sequía, que había poca agua, había que importar mucho petróleo, había que consumir, no solamente que teníamos en el medio de la ciudad una chimenea gigante, sino que los costos se disparaban. Pero en años de muy buena hidraulicidad, que había agua en las represas, se podía abastecer la demanda a un costo bastante menor. Por ejemplo, en años de buena hidraulicidad, de que haya agua en las represas, Uruguay, la UTE destinaba el 20%, en el entorno del 20% de su presupuesto para abastecer la demanda de energía. Hoy, por más que exista mucha disponibilidad de agua, hoy por más que las represas estén llenas de agua y tengamos una hidraulicidad buenísima, la UTE nunca va a bajar del 40% de sus costos para abastecer la demanda. ¿Por qué? Porque los contratos son independientes de la necesidad. Es una vaca atada. Es independiente de la necesidad. Entonces, ahí tenemos ese problema. Cuando no haya agua, igual hay que prender las térmicas. Porque nunca vamos a zafar de prender las térmicas. ¿Por qué? Porque la eólica no es una potencia firme. No tenés 24 horas de abastecimiento permanente. Vos podés, es muy variable por los vientos, los horarios. Es más, el horario que más producen energía es en la madrugada, cuando menos energía se consume.
Entonces, vos tenés que si hay poca agua, indefectiblemente vas a tener que prender lo térmico. Y ahí los costos se te van a disparar. Ahora, si tenés mucha agua, no te van a bajar del 40% los costos. Es más, como pasó los primeros meses de este año, el año pasado y el año anterior, estamos tirando agua. Bien, ahora la otra pregunta es, ¿el Uruguay puede darse el lujo de prescindir de este tipo de contratos, de la participación de privados? Claro, pues si me permitís, Porque, la contrapartida de lo que tú decís es justamente eso, que los privados realizan la inversión sin generarle ningún costo al Estado de la inversión. Entonces, generalmente los administradores... Eso habría que calcular en el costo que tienen un sentido también, ¿no? de la oportunidad y un sentido de cuidar la finanza del Estado, dicen, muy bien, arriesgá vos y entonces yo te concedo durante 20 años este beneficio de algo que después va a quedar para mí, para el Estado. No hay mucho riesgo, como un negocio redondo. Yo lo que entendí es que es un negocio redondo, porque si a vos Que te van a puede comprar, salir mal. vas a tener la demanda por 20 años, vos tenés la oferta, te van a dar créditos blandos, no te van a cobrar impuestos, es un buen negocio. Ahora, no está obligado, usted no está obligado a comprar una cantidad determinada. No, UTE está obligado a pagar tanto. todo. No, UTE está obligado a comprar toda la energía producida. Bien. Es como... ¿Y el excedente, si hay superávit, qué hacemos con eso? Bueno, ahí entra la otra discusión. Por ejemplo, se ha estado exportando a Argentina a precio de $4, $5. Es decir, perdés menos, pero terminás comprando a 70, 80 y vendés a 7, 4. Bien. ¿Y cuál es la alternativa a ese negocio? Ahora, acá ¿A la privatización o tercerización? hay una discusión bien interesante que planteabas vos recién acerca de, bueno, es el privado el que viene acá a poner esto. Nosotros, en este trabajo que vamos a presentar el día viernes, una de las cosas que fundamentamos es que hay un sobredimensionamiento del parque eólico. Nosotros entendemos que con 900 megavatios de energía eólica, Uruguay podría haber cubierto las necesidades de ese cambio en la matriz. Que remarco lo que dije al principio. ¿En consumo general, perdón, qué porcentaje es la eólica en consumo de energía? Eso es muy variable. Nosotros tenemos un parque generador instalado de cerca de 4.300 megavatios en total, entre todo instalado. Y bueno, y en eso la energía eólica va a llegar a fin de año, se estima que llega a los 1.500, en torno a los 1.500 megavatios. Sería un 46, 47% del total, ¿no? Que eso, que eso no significa la potencia efectiva firme, eso depende mucho de cómo se abastece en el momento. Bien. Eso hay que ver al año finalizado, cómo se abastece según la cantidad de agua, el consumo de petróleo. Hay muchas variables que hay que ver en el largo plazo. Pero la energía eólica es buena, pero es buena si está gestionada por UTE. Porque si UTE hubiese hecho la inversión propia, en 10 años pagaba los 900 megavatios que se necesitaban. ¿Estaría como ANCAP usted hoy si hubiera hecho la inversión usted? Ahí es una discusión del déficit fiscal que voy a ir un segundito. Pero acá quiero plantear, nosotros acá no solamente que nos atamos a eso, a ese tipo de contrato, sino que UTE podría haberlo hecho en la mitad del tiempo, le podría haber salido la mitad. A los 10 años podríamos haber cubierto esos 900 megavatios. Tenemos que ir a una pausa. ¿Nunca les consultaron a ustedes como sindicato antes de la aprobación de estas políticas energéticas de Estado? Cuando se juntaron todos los partidos políticos a acordar esta política energética, 2010, nos excluyeron a los trabajadores y, por supuesto, lo más importante de todo, excluyeron a los usuarios. Pausa, ya venimos.